Ahora, vamos a hablar acerca de Dios, pero como gobernante del universo. Vamos a leer un versículo que habla acerca de la segunda venida de Cristo, pero aquí podemos notar una característica tremenda acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Cómo va a descender el Señor a la tierra en su segunda venida? Dice acá, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Sí? Resulta que la Biblia habla de un solo arcángel. Resulta que en la religión católica, por ejemplo, hablan de Miguel Arcángel, de Rafael Arcángel, pero ahora la Biblia solamente menciona un arcángel. ¿Y cuál es ese el nombre de ese arcángel? Vamos a ver. Resulta que el libro de Judas, que es una pequeña carta de Judas, ¿sí? No Judas Iscariote, sino Judas Tadeo, resulta que Judas, versículo 9, dice acá: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, ¿cómo se llamaba el arcángel este? Miguel. El arcángel Miguel. Entonces, resulta que la Biblia menciona solo un arcángel y ese arcángel se llama Miguel. Ahora, ¿quién sabe lo que significa Miguel? Resulta que los nombres en la Biblia tienen significados, ¿sí? Por ejemplo, Jacob quiere decir engañador, ¿sí? Le ponen los nombres de acuerdo al carácter, y nosotros vemos en la Biblia que cuando una persona cambia el carácter, cambia el nombre, ¿sí? Simón pasó a llamarse Pedro, por ejemplo. Después, Jacob significaba mentiroso y engañador. O sea, cuando lo llamaban a comer de chico, le decían: engañador, vení, está la comida. ¿Sí? Pero cuando luchó con el ángel en Peniel, que ese ángel era Dios mismo, ¿sí? Resulta que le cambia el nombre y le pone Israel, que quiere decir el que vence con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa Miguel? Miguel significa uno que es igual a Dios. ¿Se entiende? O sea, ¿quién es el que es igual a Dios? No hay otra que es el Señor Jesús. Cuando la Biblia dice el arcángel Miguel, está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Él es el gobernante del universo. Y arcángel, ¿qué quiere decir eso? Resulta que cuando nosotros leíamos, justamente de acá sale el prefijo arc, dice, o arch, que usamos en español. Resulta que, por ejemplo, cuando nosotros veíamos las historietas de chicos, resulta que los héroes tenían unos enemigos tan malos que no eran enemigos, eran archienemigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos diciendo el arcángel, estamos diciendo el superángel. ¿Sí? Entonces, no hay otra que es Cristo mismo, y que Cristo en el cielo, para poder estar con los ángeles, se transformó en ángel. Y para estar con los hombres, se hizo hombre. Resulta que ¿cómo es el carácter de Dios, de Cristo Jesús, en su forma de Dios? Vamos a leer ahora un pasaje, una situación que pasó en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 13. Resulta que acá dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederte a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Ahora, nótense acá, note que acá, cuando Gabriel tenía que ir a contarle la visión a Daniel, esta historia está en Daniel capítulo 10, resulta que tenía una situación ahí con un ángel,
¿sí? Ese ángel era el diablo, que le estaba impidiendo a Gabriel ir con la noticia para Daniel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Resulta que viene Miguel, ¿sí? Y despejó el camino. O sea, este Miguel era un tipo bien tremendo para que el mismo diablo le tenga miedo. O sea, no es otro que el mismo Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que una mirada de Jesús lo puede descomponer en 1.000.000 de átomos. Entonces, resulta que despejó el camino, se bajó de su trono, vino a ayudar a Gabriel y le dijo: Gabriel, el camino está libre. Vaya y cumpla con su misión. Y entonces ahí Gabriel fue en ayuda de Daniel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Acá no vemos un Dios que ponga distancia entre el resto de los seres del universo y Él, ¿sí? Sino que es un Dios que se baja de su trono, te abraza y te dice: vení conmigo, mi hermano. Entonces, estamos hablando de un Dios que nos ama y que quiere juntarse con nosotros y ser nuestro amigo. ¿No es eso maravilloso? Sí, Dios no es como Buda, que Buda está ahí con los ojos cerrados y la gente se desvive por agarrar y que Buda le conceda sus favores. ¿Sí? Hay gente en India que literalmente para lograr el favor de Dios agarran y dejan que una camioneta les pase por encima. O gente que miran al sol cuando amanece, ¿sí? Y siguen mirando al sol. ¿Y qué es lo que pasa? La luz los deja ciegos. La luz del sol los deja ciegos de tanto mirar al sol para poder conceder sus favores. O sea, en el afán de buscar la luz, se quedan ciegos. Pero nosotros tenemos la luz de Dios, un Dios que nos ama y que se quiere juntar con nosotros y ser nuestro amigo. ¿No es eso maravilloso? A ver, según lo que acabamos de leer en la Biblia, Dios no es un Dios tirano, Dios es un Dios de amor. Pero también es un Dios de justicia, obviamente. ¿Qué clase de Dios sería si no fuera un Dios de justicia? Sí, pero Dios te ama. Dios nos ama a todos. Eso es una noticia maravillosa, ¿sí? En el próximo video vamos a hablar, hoy hablamos acerca de Dios en su carácter y Dios como gobernante del universo. Pero ahora, en el próximo video vamos a hablar de cómo está compuesto el universo. Vamos a hablar de las criaturas que lo habitan y del orden cósmico, ¿sí? O sea, el orden que tiene el universo según la santa palabra de Dios. Así que te invito a que te acerques a Dios, porque Dios te ama, no tengas miedo. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, no hay cosa que Dios no pueda hacer. Dios es el Dios de lo imposible. Así que te dejo en sus manos. Que Dios te bendiga.